Mi nombre es Josefina, yo pertenezco a la Secretaría de Internacionalización de la Universidad Blas Pascal y en esta oportunidad vamos a estar participando de la charla Construyendo escuelas, las escuelas post pandemia, una temática súper interesante en los tiempos que estamos viviendo. Estamos contando con la participación, en primer lugar, de Leticia Icina, que es la directora de la carrera de la licenciatura en enseñanza de inglés acá en la universidad y quien va a ser la encargada de moderar este panel, ¿sí? Y quien va a presentar a nuestros expositores de este día, que son Rosalinda Guerrero de la Universidad de Ciudad Juárez y Mario Moya, que se está conectando desde Londres. Así que imagínense qué privilegio y qué dicha tener esta posibilidad, ¿no? de compartir sus saberes y sus experiencias. La dinámica de la charla, bueno, va a ser una exposición de aproximadamente 15-20 minutos de cada uno. Y luego daremos espacio a las preguntas que las pueden hacer o en el chat, no hay ningún problema con eso, o teniendo en cuenta que no somos muchos, pueden activar el micrófono y preguntarles, no hay problema con eso. Nuevamente bienvenidos y Leti, te paso la palabra para que puedas presentarlos. Bueno, mucho gusto a todos y bienvenidos. Buenos días, buenas tardes. Eh, yo, en nombre de la Universidad Blas Pascal, voy a presentarle a los panelistas de esta charla, Rosalinda Guerrero y Mario Moya. Rosalinda Guerrero es de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es licenciada en psicología y actualmente se desempeña como psicóloga en Centro de Atención Psicológica Integral y Familiar, CAPIF. Eh, por otro lado, el profesor Mario Moya, de la Universidad de East London, es profesor titular y líder del programa en la Escuela de Educación y Comunidades, donde dirige y coordina la maestría en enseñanza del idioma inglés, en modalidad on-campus y modalidad a distancia. Es tutor de admisiones de la licenciatura en educación. Su investigación se centra en las comunidades de prácticas de la enseñanza de idiomas y en particular en entornos universitarios, donde se utiliza el inglés como medio de instrucción. Es un placer recibirlos. Damas primero, le vamos a dar el espacio a Rosalinda Guerrero, palabras del profesor Mario. Eh, Ustedes, si, como les explicamos al principio, si ustedes sienten la necesidad de hacer una pregunta en el momento, pueden levantar la mano, activar el micrófono e interrumpir. La idea es llevar adelante una conversación acerca de las experiencias en las distintas partes del mundo con esta época que nos ha tocado vivir, que es la pandemia. Así que bueno, bienvenidos y les doy la palabra. Rosalinda. Muchísimas gracias, Leticia, y muchas gracias también, Mario, por brindarme primero la palabra. Bien, voy a compartir un material, es muy cortito. A ver, ya se puede ver, ¿verdad? Ahí se está compartiendo. Ahí se está compartiendo, sí. Muy bien, voy a quitar un momento mi cámara para que no haya como alguna inferencia en cuestiones de que se trabe o algo así. Y ahorita regreso otra vez con la cámara. Ahí se ve muy bien. Muy bien. Quería comenzar con una... A ver, listo. Pues bueno, primero que nada, muchas gracias a los que están conectados, gracias por la invitación. Para mí es un honor que me hayan invitado y sobre todo con este tema, ¿no? Que como comentaron que estaba muy interesante y la verdad es de que sí, tengo la oportunidad de estar dando clases y en esta modalidad y que sobre todo en estas épocas es muchísimo más interesante, ¿no? La parte de dar clase.
Comienzo con una pequeña frase. Una crisis nos obliga a volver a plantearnos preguntas y nos exige nuevas o viejas respuestas, pero en cualquier caso, juicios directos. Una crisis se convierte en un desastre solo cuando respondemos a ella con juicios preestablecidos, es decir, con prejuicios. Tal actitud agudiza la crisis y además nos impide experimentar la realidad y nos quita la ocasión de reflexionar que es la realidad que brinda. Entonces, hago énfasis y doy inicio con esta frase porque todos hemos estado actuando en esta crisis con emergencia sanitaria desde una cuestión personal, sacando lo mejor de nosotros, desde una cuestión académica también, los profesores, los alumnos también que están en la parte virtual tomando clase. Me parece que es de las mejores, de la mejor manera en la que hemos reaccionado. Hemos estado replanteándonos nuestra manera de actuar, nuestra manera de trabajar. Entonces, todo esto hay que agradecerlo también. Importante reconocer el ardua labor también de las personas que están en la parte de la salud, en la parte de la salud mental, en la parte de las instituciones. Es bien, bien importante saber cómo todos nosotros hemos estado trabajando, ¿no? Y moldeándonos a la situación en la que se encuentra ahorita, pues literal todo el mundo. La pandemia y las instituciones. Hoy en día nos exige cuestionarnos y buscar respuestas en la medida en que reflexionamos sobre muchas de nuestras prácticas y mucha de nuestra relación. A cuestión de la pandemia tenemos que alejarnos, ¿no? Tuvimos que alejarnos, tuvimos que aislarnos un poquito de las personas. Muchas personas sufrieron desempleo, sufrieron algunas cuestiones de recorte de personal, otras algunas que son a lo mejor dueñas de alguna institución, de alguna empresa, lo que sea, tuvieron la baja de producción. Entonces, todo esto es importante reconocerlo, también en cuestiones de la escuela, de las instituciones públicas, privadas y culturales, que contribuimos mucho también a reestructurar la manera de trabajar y sobre todo de restablecernos en nuestras vidas. Tan pronto como suspendieron las clases presenciales, voy a hablar ahora en cuestión de México, y alrededor del mundo empezaron a aparecer en redes sociales o en charlas de distintos grupos, conocidos, colegas y familiares, algunos comentarios, críticas sobre la importancia de la demanda del tiempo en las instituciones. Por ejemplo, muchos papás comenzaron a decir que pues no es lo mismo, ¿verdad?, que los hijos vayan a la escuela de manera presencial, a el aprendizaje que han tenido en cuestión virtual, que no meramente es malo o es de baja calidad, sino simplemente no es lo mismo. Ya empezaron a notar la importancia, ¿no?, de los maestros. Me topé con muchos comentarios respecto a esa situación. Entonces comenzaron a valorar, muchos comentarios decían, ahora sí se valora, ¿no?, el trabajo de los maestros. En este caso, obviamente no quitando el valor de los demás trabajos, como por ejemplo el médico. En cuestión de la salud mental me ha tocado mucho también. Muchas personas van afectadas por cuestiones de duelos, por cuestiones pues de pérdidas, tanto económicas, tanto cuestiones del hogar, tanto en cuestiones de empleo o en cuestiones también de personas, ¿no? Algunos familiares han muerto. Entonces, toda lo que se vive de la pandemia, lo que hemos visto, la parte de las secuelas, pues se ha visto muy afectada en todos los ámbitos. Entonces, esto es un momento muy reflexivo incluso ya vamos para 2 años del comienzo de la pandemia. Entonces es bien importante cómo todas las personas hemos actuado y cómo todas las personas hemos, ¿cómo se podría decir?, reestructurado nuestra manera de pensar sobre todo y nuestra manera de actuar. La educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina, que de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes sería inevitable. También mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y liberarlos a nuestros recursos, nuestros propios recursos, lo bastante como para prepararlos con el tiempo para la tarea de renovar el mundo común. Es una pequeña frasecita que me gustó bastante, es como una cuestión muy amorosa de ver la educación.
Entonces, así, la tarea de la educación desde esta perspectiva es la de presentar el mundo viejo a los recién llegados y hacer que las nuevas generaciones se apropien de él, aprendan a vivir en él y con ello puedan construir herramientas para transformarlo. Entonces, nosotros estamos brindándole como la parte pasada de lo que es el mundo, entonces le estamos brindando las herramientas y es importante porque me parece que en esta, y como una visión desde la parte de la docencia, es bien importante como también los alumnos nos han enseñado a los docentes su fuerza y su valor como alumno en cuestiones de la virtualidad. O sea, cómo le ponen más ganas, cómo se conectan, vemos a las personas que se conectan a tiempo, las personas que mandan tarea, o sea, todo ese tipo de situaciones nos hace a nosotros ver una perspectiva distinta del alumno también, así como el alumno a la docencia, o incluso a su licenciatura, a la que estén estudiando su carrera. La conservación y tradición de autoridad. Se usa para plantear cómo es que la educación funciona como un agente que busca mantener o conservar el carácter renovador, incluso revolucionario, de las nuevas generaciones de manera separada, pero articulada en la tradición del viejo mundo. La conservación, en este sentido, es un acto humano, político y educativo que posibilita la renovación y el planteamiento de las nuevas perspectivas. La autoridad, es importante mencionar que en algunos momentos pues tenemos cierta autoridad que se le asignan a los docentes, es para mantener simplemente el espacio y el tiempo privilegiado que permite conservar estos dos estados que parecieran contradictorios, pero que el vínculo que genera su articulación es el que permite la proliferación de la vida. Entonces tenemos que ver que tanto los docentes y los alumnos jugamos con la conservación, con la tradición y la autoridad en cuestiones de aprendizaje. A la escuela se le exige mucho, quizá muchísimo más de lo que en realidad puede dar. Como es un lugar donde se lleva a cabo múltiples aprendizajes, es un lugar privilegiado a las sociedades modernas y democráticas en donde se presenta el mundo de las nuevas generaciones. Pero también, como les puse arriba, que se les exige mucho, también da pie a que estas nuevas generaciones, nosotros como no, nueva generación, pues también a lo mejor podamos limitarnos un poco, ¿no? A abrir las perspectivas, pero es una cuestión de cada docente. Bueno, como hemos visto, la tecnología ha sido parte de nuestro día a día. Desde que empezó la pandemia, pues no hemos dejado de utilizar la tecnología, incluso desde muchísimo antes, pero la parte educativa se vio forzada, ¿no? Por ejemplo, con nosotros en la universidad, no era muy común tomar clases en línea. De hecho, no había creo que ni la opción. Todo era de manera presencial. Cuando nos piden que en cuestión de México que ya nos aisláramos, que empezáramos con lo de la cuarentena, pensamos que nada más iban a ser 2 semanas, ¿no? Y se alargó, ya vamos para casi 2 años y no regresamos, entonces fue bien, al principio fue caótico y desde una manera de mi experiencia les puedo comentar, estábamos a mitad de semestre y de repente ya nos decían que teníamos que dar calificaciones, pues claro que conocer la plataforma, evaluar a los alumnos, pues fue uno de los semestres, me pudiera decir que más difíciles de lo que he estado en la docencia, porque no, de repente no sabía qué alumno era, como quiera cuando uno está en las aulas, ya reconoces el rostro de un alumno, o o puedes reconocer su iniciativa y todo, pero en este caso no. También me pasó que muchos alumnos de los que yo había compartido en otras clases, en presencial entregaban trabajos a tiempo, excelentes trabajos, y de repente me comentaban, maestra, es que con esto de la tecnología, pues no puedo, no, como que no me hallo, no puedo trabajar igual, me canso mucho, me canso de manera de la vista, me canso en la posición, me canso porque es muchísima carga que nos ponen. Entonces ahora ya no nada más es estudiar 8 horas que íbamos a la universidad, sino ya se duplica, ¿no? Ya son 16 horas o ya la escuela y las tareas se vuelven toda mi actividad en todo el día. También es importante porque muchos de los alumnos no tienen los servicios, ¿no? Entonces, en sus hogares no había internet, se tenían que ir a conectar a otro lugar, pero ¿cómo lo hacían si estaba todo cerrado, todos estábamos en cuarentena? Entonces fue bien, bien difícil. Muchos alumnos me comentaban que por favor, ¿no?
tomar en cuenta esto de que no había servicios, muchos tenían y otros no. A otros simplemente no les afectó. Entonces, en muy pocos hogares puede jactarse de disponer las condiciones de materiales que posibiliten el funcionamiento de tecnologías educativas, por ejemplo, una computadora, una impresora, incluso con los libros, ¿no? El internet, los libros en línea, perdón. Lo que esto muestra que algunas de las experiencias que se alcanzan a visibilizar a través de las redes sociales y las charlas entre colegas es que no solo hay condiciones de conectividad a Internet, ya sea por la carencia de dispositivos o por la falta de señal. También cuántas veces no vemos de que, se me fue el Internet, es que no escuché lo que estaba diciendo, o me sacó la plataforma y ya no me pude conectar. Entonces no cuentan tampoco con espacios adecuados, incluso la cuestión de la situación en casa, ¿no? Hay mucho ruido, no me puedo concentrar. Mi mamá o mi papá piensa que no estoy haciendo nada porque todo el día estoy en la computadora, entonces no me puedo enfocar precisamente porque no tengo mi espacio educativo, ¿no? Entonces, todo esto favorece a la atención y el estudio que muchos de ellos lo perdieron. Por ejemplo, el regreso a clases en la Ciudad de México, nada más voy a ejemplificar con la Ciudad de México, 26.210 planteles escolares ubicados en 1.363 municipios permanecen en las zonas de alta y muy alta marginación. El 52 no cuenta con agua potable, el 78 no cuenta con drenaje, el 92% no cuenta con internet y el 21 no cuenta con la luz eléctrica. Entonces habrá que mantener también esta visión ahora que regresemos a clases, ¿no? Porque me parece, no sé si ustedes ya regresaron en México y en la universidad, precisamente en Ciudad Juárez regresamos el siguiente semestre, que sería en enero, pero solamente grupos pequeños, o sea, que serían nosotros los de posgrado y serían los de la licenciatura, entrarían creo que después por el número amplio de alumnos que están en cada clase. Entonces, hay que entender también cómo vamos a ir resolviendo y sobre todo cuestionándonos esta parte del regreso a clases también. Muchas instituciones pues obviamente estuvieron deteriorándose por cuestiones del no uso, de la falta del ingreso económico por las inscripciones y todo esto, ¿no? Fue bien importante también. Entonces, esto permite que una arquitectura escolar propia dé pie a establecerse en lugares adecuados y sobre todo cómodos para el alumno. Es importante reconocer que estamos afectados por la soledad de la práctica educativa y que es necesario partir de asumir estas carencias. Simultáneamente habrá que reconocer que ese hueco no afecta de la misma manera en todas las personas. Entonces, para esto es importante la solidaridad, ¿no? Que hay que tener tanto nosotros como compañeros a los otros estudiantes, tanto nosotros como docentes a los estudiantes, incluso hasta como propios docentes, ¿no? Aquí les pongo una pequeña reflexión. Es importante partir desde una autonomía que les permita a las y los docentes favorecer aprendizajes escolares a partir de condiciones particulares por las que atraviesen sus estudiantes. Esa autonomía les debe permitir actuar reconociendo que una parte importante del bienestar de sus alumnas y alumnos está en la posibilidad de suspender el ritmo familiar, ayudándoles a ser explícito en este sentido la escuela para que lo puedan socializar con sus compañeras y compañeros, así como apropiarse de este sentido. Entonces, termino con esta pequeña frase. Un aprendizaje solo formativo si combina al mismo tiempo la adquisición del conocimiento y el proyecto de la emancipación con un colectivo de solidaridad. Entonces, me parece que es bien, bien importante ser solidarios con la situación en la que estamos ahorita todos inmiscuidos en cuestiones de... A ver, déjenme. A ver. Ya no pude regresar. Uy, perdón, le estoy enseñando casi todo mi... Acá está. Ya. Es bien importante la parte de la solidaridad, ¿no? Les comentaba como para los alumnos, como para los docentes, tanto nosotros con los alumnos, tanto entre mismos docentes. Entonces, con esto concluyo. No sé si mi compañero Mario quiera agregar algo, algún comentario o ya darle la palabra a él. Perdón, discúlpame, Rosalinda, lo que tendrías que hacer es dejar de compartir tu pantalla, porque Ahí sí está. estamos viendo ahí está perfecto, ahora sí.
ahora no interrumpo más. Y no Gracias. pasa nada. Muchas gracias, Rosalinda. Por supuesto que todo lo que vamos a conversar en este espacio está relacionado, así que también está abierta la posibilidad a que aportes a la charla de Mario. Y bueno, Mario, te damos la palabra, vamos muy en sintonía, sin embargo, bueno, tenemos un nuevo panelista. Te escuchamos, Mario. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la universidad por la invitación. Muchísimas gracias por recibirme virtualmente en el campus y por permitirme compartir con ustedes esta experiencia que es realmente muy interesante. Estaba viendo los participantes en el chat, es un encuentro bien panamericano, desde México, pasando por Brasil, llegando a Córdoba y bueno, ahora desde Londres. Así que creo que es bien panamericano e internacional. Así que es un placer estar con ustedes en este día. Y bueno, voy a compartir mi presentación ahora. Muchas gracias, Rosalinda, por iniciar esta charla, esta discusión. Voy a retomar tal vez algunos de los puntos que habías mencionado. Y mi principal objetivo en este sentido sería cómo manejar la normalidad en la escuela en tiempos de crisis sanitaria. Creo que este es uno de los temas que generalmente se nos viene a la mente a quienes tenemos la responsabilidad de dirigir o tal vez de estar inmersos en un contexto educativo. ¿Por qué? Porque estamos abiertos a esto que nos conmueve interiormente en el sentido de que trae algún tipo de disrupción que es precisamente la incertidumbre. Entonces, desde esta perspectiva es la que presento esta reflexión en conjunto. Cómo manejar la normalidad en la escuela en tiempos de crisis sanitaria. Propongo pensar tres preguntas con ustedes. En principio, ¿qué es la normalidad? La segunda pregunta que voy a plantear ¿es la pospandemia la nueva normalidad? Y finalmente, si lo es, ¿hacia dónde vamos? Vale recordar que si se atreven y están dispuestos a hacerlo, están invitados a, levantar la mano y a interrumpir en cualquier momento, porque creo que esto va a hacer la comunicación mucho más fluida y más participativa. Al fin y al cabo, creo que ese es el motivo de, estos encuentros. Durante la época de pandemia hemos incorporado el término de nueva normalidad para referirnos a una manera diferente de hacer las cosas que antes no hacíamos o bien hacíamos de una manera distinta. Al pensar en esta nueva normalidad, se me ocurre pensar con ustedes en el sentido de este término, o más bien en el significado de esta frase en un contexto de educación formal, es decir, aquella que está dirigida, construida y que es intencional. Sin embargo, esta reflexión significa hacer relaciones con un contexto un poco más abarcativo, el contexto social del cual la escuela, como espacio de aprendizaje instruido, no puede escapar. En principio debo decir que como lingüista me interesa mucho el significado de las palabras. Buscar el sentido de las palabras que utilizamos es una exploración tal vez de aquello que reside en nuestra mente. Podemos asociar normalidad a aquello que es, cotidiano, rutinario en el sentido de iterativo y que raramente sufre variaciones. En otras palabras, la normalidad tiene que ver con la normalización de las actividades de acuerdo con una norma que socialmente
nos hemos impuesto y seguimos tal vez sin mucho cuestionamiento. Por norma, la Real Academia Española define como regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, entre otros. Bueno, en este sentido, entonces, deducimos que la normalidad se relaciona con una normatividad que puede ser tácita, ¿sí?, que puede existir pero que no la vemos, la que nos ofrece una cierta seguridad a la que nos aferramos. ¿Por qué? Porque es nuestro... es como algo que, bueno, nos da un soporte y eso contribuye al sentido de seguridad. Sin embargo, en el discurso de la nueva normalidad, parece que ignoramos que los cambios, las transformaciones e incluso las incertidumbres son parte de cualquier normalidad. Pensemos, por ejemplo, en las etapas de cambios personales, en aquellas situaciones en donde nos enfrentamos a algo nuevo, en aquellas situaciones en donde, bueno, hay cierta inseguridad porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora bien, la segunda pregunta tiene que ver con esto. ¿Es la pospandemia la nueva normalidad? Esta pregunta se refiere a los escenarios, ¿no? A manera de ilustración, esta pregunta surge de un proyecto de investigación que dirijo sobre los discursos educativos de la pospandemia. En este grupo de investigación participan educadores de diferentes niveles educativos en el Reino Unido, desde lo que nosotros consideramos como el nivel preescolar hasta el nivel universitario. Durante estos 18 meses, casi 2 años, hemos pedido a diferentes miembros de esta comunidad que hemos formado retratar escenarios, sacar fotografías, tomar fotografías, y la intención de eso es tratar de, bueno, establecer una trama de relaciones para descubrir qué discurso estamos en realidad desarrollando cuando hablamos de la nueva normalidad. Como dije, el estudio reúne a grupos de docentes de diversos niveles educativos y desde grupo de focos se los invita a reflexionar sobre este soporte visual, las fotografías que ellos han retratado. Una de las características fundamentales de estos grupos es la necesidad de hablar, de contar, de compartir. Todos tenemos algo que estos 2 años nos ha dejado. Nos ha dejado algo positivo, nos ha dejado algo negativo, pero algo nos ha dejado, algo nos ha movilizado. Y es en esto en donde vemos que hay nuevas normas, que lo que antes no se podía hacer, ahora se puede hacer, o lo que se puede hacer ahora, en el pasado tal vez era algo muy extraño. Nos enfrentamos a nuevos desafíos. Rosalinda mencionaba el tema de la educación, mencionaba el tema del desempleo, mencionaba una serie de cuestiones sociales que tienen que ver con nuevos modos de enfrentar el trabajo, con sus nuevas configuraciones, por ejemplo, a través de la virtualidad. Al mismo tiempo, hay nuevos enfoques que han surgido a partir de posicionamientos sociales, políticos y actualmente ecológicos. Por ejemplo, tenemos el caso de la militancia. En este país, a principios de este año, hay un sentido de militancia en cuestiones que tienen que ver con lo social, con un revisionismo histórico que ha de alguna manera enfrentado
a esta cultura blanca dominante de la parte occidental del mundo, llegando incluso a destronar, por así decirlo, a ciertas figuras que han sido respetadas durante mucho tiempo, pero que de pronto, bueno, la historia los ha puesto en una situación muy incómoda. Estatuas, por ejemplo, tiradas al mar. Y hoy por hoy estamos, por ejemplo, viendo cómo niños y como jóvenes, por ejemplo, Greta Thunberg, moviliza masas y masas de jóvenes intentando crear la conciencia ecológica. Cuando analizamos este discurso, si bien es cierto que todo es incierto, la nueva normalidad no deja de ser normalidad por la incertidumbre, por los miedos, por los diferentes tipos de experiencias que vivimos en torno al estrés y a las ansiedades. Entonces la pregunta es, ¿estamos viviendo más de lo mismo o estamos preparándonos para algo nuevo que a lo mejor viene y que no sabemos en qué forma? Eso es lo que estamos tratando de investigar. Pero hay algo muy importante. Y lo que es importante es que hay una nueva generación del conocimiento que tiene que ver con la escuela. Pero la escuela no como transmisora de conocimientos, sino como productora de conciencia emocional. Creo que este ha sido el gran punto de convergencia en torno a los, bueno, diferentes discursos, a las tramas sociales, a las tramas que los docentes mismos en sus discusiones, por ejemplo, han puesto de manifiesto. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud de alguna manera está reconociendo que la escuela está en un proceso de transición. No es más un lugar en donde el conocimiento se transmite, pero es un lugar en donde se genera esta capacidad de autopensarnos, de autodefinirnos. Y por lo tanto, hay una necesidad grande de la formación de docentes que poseen la capacidad de dirigir esos procesos de reconocimiento emocional. Por eso vemos a la escuela en construcción. Pero para ver la escuela en construcción, tenemos que, a lo mejor, asociar el sentido de construcción con el proceso mismo. Para construir algo nuevo, primero necesitamos limpiar el terreno. Necesitamos cavar cimientos nuevos y armar o tal vez recuperar estructuras que están, pero que a lo mejor están inservibles. Hay una necesidad muy grande de recuperar la enseñanza dialogada, el diálogo como técnica de enseñanza y de aprendizaje. Y creo que este es uno de los grandes desafíos de hacia dónde vamos. La escuela como el centro del diálogo. Muchas veces y muchos colegas docentes dicen, pero esencialmente la escuela es un lugar de diálogo. Y esta aseveración tiene, o de alguna manera demuestra, que puede existir diálogo, pero creo que muchas veces para que haya diálogo debe haber una apertura hacia el escuchar. El diálogo no solamente es hablar, sino también es saber escuchar. Y ese es uno de los desafíos. Creo que tenemos que aprender que si hay algo nuevo dentro de la nueva normalidad, es el reconocimiento de que los sistemas tradicionales ya no son los mismos, han cambiado. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, en principio, debemos mirar las cartografías individuales
e institucionales. ¿Qué es una cartografía individual? Es la historia propia, particular, es la historia esencial que hace al alumno y al docente en la situación de aprendizaje. ¿Por qué? Porque esas tramas narrativas, esas historias de vida, esas historias de pérdidas durante este tiempo de pandemia son muy necesarias para construir la escuela nueva. En segundo término, necesitamos pensar la escuela como un contexto en un ecosistema social. ¿Qué significa esto? Muchas políticas en diferentes lugares del mundo escinden la escuela de lo social. Lo que nos está enseñando esta etapa de pospandemia es que la escuela como institución necesita ser insertada en esta trama social, en un ecosistema en donde las diversas instituciones se comunican y se complementan mutuamente. Y finalmente, necesitamos proyectar la escuela como un espacio de interacción comunitaria. ¿Cómo? Bueno, a través del diálogo, a través de esa práctica de escuchar y esa práctica de hablar. Creo que eso es muy esencial. ¿Por qué? Porque si continuamos con los miedos, con el estrés, con la inseguridad y con la incertidumbre de lo que está por venir, el miedo paraliza. Y la escuela, ante esto, tiene que ser el lugar de lo vivencial, el lugar del bienestar. No por algo, la Organización Mundial de la Salud manifiesta lo siguiente. Millones de personas, muchos de ellos, estamos inmersos en este momento, en este día, en un experimento social. En un experimento social que es muy, muy concreto, ¿sí? Y que remodelará a las escuelas, que transformará la idea de educación y de cómo se entiende el aprendizaje en este siglo. La Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que la pandemia está obligando a todos los actores a pensar críticamente, a resolver problemas, a ser originales, a comunicarse, a colaborar y a aumentar la velocidad de la respuesta. Creo que tenemos un mapa en esta cartografía como puntos de referencia para indicar ese camino de hacia dónde vamos. La Organización Mundial de la Salud sigue con esta frase que para mí es muy importante. Dice que la situación actual está revelando que hay otra manera posible de entender la educación. Educar las emociones. Educar las emociones para poder desarrollar individuos felices y más resilientes. Voy a detenerme aquí porque creo que el esquema tradicional de la escuela en ningún momento, desde mi punto de vista, ve la felicidad como un objetivo a seguir. La escuela en un contexto tradicional no ve lo vivencial como algo que es importante y constructivo. Y creo que la escuela, de alguna manera, tiene que construirse en base a la resiliencia, en base a que, bueno, hay situaciones en la vida en donde es necesario tomar otra actitud, es necesario autodefinirse, autopercibirse, autoanalizarse y enfrentar cada uno de esos obstáculos desde otra perspectiva. Y creo que ese es el gran desafío de la educación que viene. Muchas gracias. Esta ha sido mi presentación. Mario, ¿qué tal? Bueno, voy a dar el puntapié inicial porque mientras estabas hablando hice dos anotaciones y en realidad quería
hacerte dos preguntas. Una es que en algún momento supiste relatarme el contexto en que te encontraste dictando tus clases cuando se volvió a la presencialidad en Londres, eh, y que tuviste que abordar ciertos temas que en otros momentos históricos eran impensados en la maestría que dirigís. Y por otro lado, también hiciste referencia de el rol de la escuela como concientizador emocional y no transmisor de conocimiento, en el cual se necesita contar con un docente formado para tener en cuenta esta dimensión emocional en la enseñanza de cualquiera sea la disciplina. Bueno, me gustaría que si podés referirte a estos puntos. Sí, cómo no, Leti. Creo que es importante eh, relatar esta historia porque nosotros volvimos a la normalidad, nueva normalidad en enero. Fue un regreso un tanto complicado, evidentemente lleno de incertidumbres, pero con una gran necesidad de volver a ese contexto familiar de un aula, de tener una persona con quien poder hablar y no mediar la comunicación a través de una cámara. Creo que fue un momento de mucha expectativa en donde nos creamos una suerte de, bueno, vamos a volver al aula, vamos a volver a encontrarnos y todo va a ser diferente. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que el primer día que regresamos, empezamos a ver que los estudiantes no podían de alguna manera sintonizar lo que les pasaba, la vivencia interna, con los conocimientos que intentábamos transmitir. Y un docente, tras otro docente y tras otro docente, esencialmente comunicaban la misma experiencia. Entonces decidimos darnos la oportunidad de hablar sobre aquello que nos había pasado durante esos 18 meses sin estar presentes en el aula. Y los estudiantes y los docentes teníamos mucho de qué hablar. Y mucho de qué hablar estaba de alguna manera relacionado con lo mucho que habíamos perdido. El volver a ese contexto que era tan habitual, para nosotros significaba tomar conciencia de aquello que habíamos perdido. No solamente habíamos perdido seres queridos, sino que habíamos perdido la noción de estar presentes en un aula. ¿Por qué? Porque el aparato digital estaba enfrente, era lo que estábamos acostumbrados. Entonces, volver al escenario físico significó un desafío que fue muy, muy difícil de superar. Lo superamos dándonos esa libertad de hablar, esa libertad de discutir, la libertad de decir lo que sentíamos. Creo que fue un momento de catarsis muy importante, pero muy necesario. ¿Por qué? Porque fue reconocer que veníamos con una carga emocional que si no la dejábamos de lado, iba a estar permanentemente en conflicto con lo que estábamos, bueno, con el propósito de estar en una universidad para aprender. Entonces, esa fue una experiencia muy positiva, una experiencia de duelo, de reconocer lo que habíamos perdido, de, bueno, reconocer que no estábamos solos, que teníamos un soporte emocional y en base a eso fuimos adaptándonos y no fue fácil, no es fácil.
Pero de esa manera es como estamos manejando esta normalidad de volver de alguna manera a ser lo que fuimos tal vez 2 años atrás. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo creo que es muy necesario que los docentes, o una de las habilidades docentes, tenga que ver con el desarrollo del conocimiento emocional. ¿Por qué? Porque el conocimiento, el aprendizaje en realidad es una acción emocional. El aprendizaje de alguna manera nos mueve interiormente. Si hacemos las cosas bien, sabemos que el profesor nos va a decir, qué bien, felicitaciones, es excelente. Eso nos mueve interiormente a, bueno, superarnos. Como también nos mueve interiormente el 1 que recibimos cuando no estudiamos. Es evidente que el aprendizaje 100% es una actividad emocional. Y en este tiempo, en donde las emociones están tan a flor de piel, es importante que el docente tenga esta capacidad de autogestionar el manejo de las emociones en el aula. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ayudar a esos alumnos a que no solamente experimenten el conocimiento desde una forma enciclopedista, sino desde una forma integral, desde una forma abarcativa, en donde no solamente lo cognitivo se ponga de manifiesto, sino también todo lo emocional, lo emotivo que uno trae al aula para que se lleve de ella lo mejor. Hay una mano levantada. Analía quiere hacer una pregunta. Le doy Sí, la palabra. ahí le activo el micrófono. Ahí está, Analía, podés hablar si Ahí activas tu está, micrófono. ahí está, perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, excelente la presentación de los dos. Es un honor poder escuchar y ser parte de algo tan importante, creo yo, porque yo soy docente de la carrera de turismo en la Universidad Blas Pascal y también me encuentro trabajando dentro del Ministerio de Educación de la provincia, haciendo o rearmando planes de turismo nuevos, adaptándonos o adaptando estos planes nuevos a esta nueva manera de estudiar. La verdad que es un desafío muy grande porque como no sabemos hacia dónde vamos, hay tanta incertidumbre, no sabemos si va a ser o va a estar bueno ese modelo. Entonces es como que nos sentimos que somos conejitos de India y usamos a los alumnos como conejitos de India a ver si va a funcionar ese nuevo modelo. Hoy nosotros nos estamos basando en la aplicación de módulos, estudiar por módulos. Y lo que hablaba Mario de la parte emocional, nos da un poco reflejado lo que pasó cuando volví al aula. Nosotros también volvimos prácticamente a mediados de este año, y con alumnos que los tuve el año pasado durante un año a través de una computadora, que los veíamos físicamente, pero no en 3D, o sea que nos conocíamos pero no nos conocíamos. Y el día que nos vimos, por más de que teníamos que ir con distanciamiento social, barbijos y todo el protocolo, fue instantáneo de que vinieran a abrazarme. Y me dijeron, hola, profe, al fin la conocemos, y me abrazaron, o sea, surgió el abrazo. Eso llevó a que uno se da cuenta de la necesidad del alumno de tener ese contacto y volver a las costumbres, a lo que era normal, y tratar de adaptarlo. Entonces, era muy común tomar mate en el aula y compartir el mate y exponer un tema y tratarlo. Entonces, ¿cuál es la nueva normalidad? Bueno, cada uno trae su mate, compartimos el mate, tenemos esa misma vivencia, pero obviamente cada uno con el suyo. Y de esa forma empezamos a tratar los temas
Y la presencialidad hace, no sé si es por esto de lo emocional, que sea como mucho más simple el aprender el contenido que estamos dando. La virtualidad, como también decía Rosalinda, nos ha cambiado el tiempo de aprendizaje y lo ha acotado mucho. Uno veía en la cara de los chicos que a los 10, 15 minutos ya estaban agotados, no querían saber nada, que apagaban las cámaras, se iban, y era como que no funcionaba. Entonces, mi pregunta es, basándonos en toda esta experiencia, es el que ahora, como somos parte o creadores de esta nueva normalidad y ver hacia dónde vamos, o cómo le enseñamos a los chicos, de qué manera, es el plantear esto, de decir, vamos a apuntar a que la educación sea 100% virtual, o la tenemos que hacer dual, la tenemos que hacer mixta, donde el alumno en algún momento tenga que acercarse a la institución, tener ese contacto con el docente para tener un aprendizaje, yo diría por ahí un poco más acabado de los contenidos o del profesional al que estoy formando. Nosotros por ahí decimos, bueno, en turismo somos muy sanguíneos, somos muy del contacto, muy de que trabajamos con emociones, cuando la gente sale a pasarla bien, a divertirse, y la psicología es muy importante manejarla. Entonces, ¿cómo hago para formar un profesional que va a trabajar con gente si no lo tengo nunca, no lo palpo nunca, como quien dice? Entonces, tenemos que pensar la escuela a nivel global, a nivel mundial, de que ya no vamos a tener ese contacto físico, no estoy hablando de que sea de acá a poco tiempo, pero sí la visión a futuro. O manejarnos de esta manera dual, de que no se pierda ese lugar de convivencia. Mario, creo, Rosalinda. Bueno, Rosalinda, si quieres interrumpirme en cualquier momento, por favor, hazlo. Para responder la pregunta, yo creo que en principio es necesario aceptar el hecho de la incertidumbre, porque la incertidumbre es una de las características de la época y con toda incertidumbre siempre viene un plan B. Creo que es necesario siempre pensar en un plan B. De alguna manera, ese pensamiento un poco más lógico nos da un tanto de seguridad, porque sabemos que si bien en algún momento tendremos que retornar o bien a la presencialidad o bien a la virtualidad, vamos a tener algo concreto con lo cual nos podemos manejar. Ahora, desde el punto de vista afectivo, me parece que es necesario desarrollar en los alumnos el tema de la empatía. El tema de la empatía funciona tanto a nivel virtual como a nivel presencial. Uno puede desarrollar la empatía en función de, bueno, tenemos que cambiar. Y cambiar significa acostumbrarnos a nuevas cosas. Significa ponernos en lugar del otro. Y creo que manejar la empatía desde esta forma hace que el plan B sea un poco todavía más seguro. No sé cuál es la respuesta definitiva a la pregunta, pero sí sé que las experiencias, por ejemplo, europeas, tienen en principio la posibilidad de el dictado de clases o la experiencia educativa, como se llama ahora, no se llama más dar clases, se llama la experiencia educativa, de utilizar el método híbrido como un plan B. Entonces, ¿qué es lo que podemos trasladar desde lo presencial
a lo híbrido en materia afectiva. ¿Por qué? Porque esa transición, siempre que sea de alguna manera manejada, puede ser un poco más suave. Entonces, si ese plan B tiene de alguna manera este contenido de empatía, tiene este contenido de, bueno, cambio de emocional, cambio de actitud, va a ser un poco menos traumático que decir, bueno, mañana nos encontramos en línea otra vez y empezamos todo de cero. Yo creo que hay, de alguna manera, algún elemento para pensar el plan B desde esta perspectiva. No sé si la pregunta, si la respuesta Sí, es acorde con la pregunta. creo que por ahí uno da en la tecla, ¿no? El problema que teníamos era el sentirnos inseguros. El que el alumno te preguntara y vos no sabías qué responder porque tenías esa incertidumbre. Sí. Entonces creo que si manejamos las dos opciones con normalidad, de decirle, chicos, esta semana nos tenemos que aislar, volvemos por la compu, la semana que viene, o cuando sea, nos volvemos a ver, pero que exista ese vaivén hace que puede ser que nos sintamos seguros, porque antes era como decir, y no sé, y eso no te dejaba avanzar, y tampoco te dejaba ni educar, ni que el alumno también lo aprendiera, porque no sabíamos, nosotros en turismo no sabíamos si íbamos a volver a viajar, entonces ahora es bueno, volvemos a viajar, ¿cómo viajamos? Viajamos de manera diferente, entonces hay que los planes, modificarlos porque ya no se viaja como antes. Y bueno, es todo, a nosotros nos ha dado vuelta la torta, como decimos, es otra cosa. Pero creo que eso da seguridad. Muchísimas gracias. Socialmente, ¿no? También es un área muy, muy castigada. Y bueno, Rosalinda, si quiere, me parece que puede aportar desde su lugar dentro de lo que es Latinoamérica también, ¿no? Que me parece muy, muy interesante. Si hay algo que nos unió o de alguna manera nos igualó fue esta pandemia, ¿no? Ahora la manera de afrontarlo es desafío de cada uno. Rosalinda. Sí, nosotros escucho, por ejemplo, que ustedes ya volvieron. Entonces, eso me da a mí como partida, ¿no? De decir, bueno, ahora que nosotros regresemos, porque nosotros no hemos podido regresar. Ciudad Juárez en específico, estamos ubicados al norte de México. Hemos sido los más contagiados. Compartimos frontera con Estados Unidos. Entonces, estamos como en un juego de, nosotros ya estamos todos vacunados, pero Ciudad Juárez no. Entonces, hay un desajuste bien marcado, ¿no? El 8 de noviembre abren fronteras. Entonces, se cree que ya va a ser permanente la apertura de fronteras después de 18 meses. Hubo mucho desajuste económico y todo. Hacen bromas, ¿no? Que incluso dicen en los outlets, como allá compramos ropa y todo, los que estamos en cuestión frontera, dicen, nos van a poner alfombra roja a los mexicanos porque dicen, necesitamos, ¿no? De ustedes. Entonces, digo, bueno, está bien, esta parte ya se vio la necesidad, ya ahorita que comentaba Mario también la cuestión presencial, cómo los alumnos se acercan, y es así como extraño, ¿no? Incluso no nada más en alumnos, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a compartir un poquito más con nuestros familiares o nuestros amigos, es bien agotador. De repente o incluso es agotador y produce un poquito de ansiedad. Como el me acerco, no me acerco, si me acerco mucho, ya no quiero salir porque ya estuve en contacto con amigos, ya no me quiero acercar a mis familiares por esta cuestión. Por ejemplo, cuando hicieron la apertura de gimnasios, yo fui y estuve con las medidas de prevención, pero ya no me quería acercar después cuando visitaba a mi mamá, ya no me quería acercar a ella, decía, yo no quiero ser la culpable, ¿no? De un contagio a ellos. Entonces, siento que sí es bien importante la parte emocional, la parte psicológica, como Mario mencionó mucho, pero en cuestiones presenciales no sé cómo vayamos a reaccionar nosotros. O sea, van los coordinadores, van los directivos,
pero alumnos no hemos regresado, ni todos los docentes. Entonces, estamos como con esta incertidumbre, pero hemos hablado entre profesores que sí se dé la parte de regresar, pero con la opción permanente de estar en línea, por lo mismo con este vaivén de si vamos a estar permanentemente presencial o vamos a estar en línea en algunos momentos, entonces que se abra la opción bueno, ya tenemos clases presenciales, pero a los que gusten también tenemos clases en línea, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, eso nos va nos da la oportunidad de expandir más y dar incluso más empleo a otros docentes, por las cuestiones de la demanda que va a haber en la parte de estar en línea y la parte de estar en presencial. Entonces, me parece como que hay cuestiones positivas y en cuestiones de pérdidas, ¿no? La parte negativa. Pero me parece que siempre en cuestiones del caos, siempre existe una reestructuración, una modificación de nosotros. Nos obliga el caos a cambiar. Entonces, creo que ahora la sociedad las circunstancias nos están obligando a cambiar, pero no hay que ver la parte pues tan negativa, ¿no? Si se pudiera, la estamos rascando, ¿no? Como para encontrarla, pero sí hay, o sea, en cuestiones como de más oportunidades, en cuestiones de incluso más que los alumnos se vayan internacionalmente, por ejemplo, de manera virtual. Hay muchos más intercambios, que claro, no está la experiencia de conocer los lugares, de estar presente en ciertas partes del mundo, pero sí está la oportunidad del intercambio de conocimientos, por ejemplo, me pasa ahorita, ¿no? Pero digo, qué padre estaría estar en el lugar. Y así no se puede, pero también se puede compartir. Sí, totalmente. Agregando a lo que dice Rosalinda, desde el área de relaciones internacionales nos ha pasado que este concepto quizás de internacionalización en casa se le da la posibilidad a alumnos que no pueden por cuestiones económicas o de salud o de movilidad incluso, irse afuera, que obviamente siempre sería lo ideal, cursar en una universidad desde la casa y tener una experiencia de internacionalización. Sin duda es algo que viene para quedarse y para acompañar a lo presencial. Y de alguna manera, como decía Mario y como dijo también Rosalinda y la profe de turismo Analía, si nosotros logramos de alguna manera incorporarlo a nuestra rutina, que esa modalidad de alguna manera híbrida forme parte de esa experiencia educativa, sin duda va a resultar más llevadero todo el proceso, ¿no? Tanto para los que están finalizando sus estudios como para los que van llegando, los que van iniciando la carrera universitaria, que, bueno, creo que es un elemento que va a estar y, bueno, como dice Rosalinda, hay que sacarle sus cosas positivas también. Sí, ahorita nada más para agregar, me toca dar clases a los alumnos de nuevo ingreso. Entonces, algunas materias que doy son así de principiante, ¿no? Así se le llama, está dividido principiante, intermedio y avanzado. Entonces, me fijé o sea, preciso en este semestre, que muchos alumnos se dieron de baja. O sea, daba yo la lista, pasaba lista y no contestaban. Entonces, muchos les pregunté entre compañeros si hay la posibilidad de que se conocieran o que platicaran. Entonces, me decían, no, maestra, es que 3 de ellos en específico me dijeron, es que se dieron de baja porque dijeron que la carrera no es lo que ellos esperaban. Y yo, no, no es la carrera, o sea, muchos piensan que, o incluso no estoy aprendiendo bien porque no sé, no estoy aprendiendo bien porque a lo mejor ya no tengo la capacidad de antes, y no es eso, sino son las circunstancias. Entonces, las circunstancias también nos están haciendo como jugar con nuestra mente de si soy yo o es la parte externa, y como hay una cuestión pues personal en cada quien, eh, tendemos a culparnos, como de, no, es que soy yo, es que no pongo la atención correcta, o es que no pongo todo el tiempo, es que debería. Entonces, en esta nos sobreexplotamos. Entonces, cuando, no, esto no es lo que yo quería. Entonces, van 3 alumnos en este semestre nada más, obviamente nada más en mi materia, pero no sabría de los demás profesores. Entonces, dicen, es que no es lo que yo esperaba. Sí, tal vez sí es lo que ellos esperan, pero las circunstancias también,
no les permiten darse cuenta, ¿no? Entonces también es importante que veamos que no nada más nos compete a la culpa de nosotros, de si ponemos atención o no, sino es la circunstancia. Entonces, ahorita que Mario hablaba sobre la empatía, es importante también, ¿no? Como darnos este abrazo solidario de hoy, espera, bueno, abrazo virtual, ¿no? Solidario de espera, no es la carrera en específico, no son los docentes, sino es la circunstancia, ¿no? Y hay que ser un poquito más pacientes en cuestiones de darnos la oportunidad y darnos el tiempo para saber y sentir el cambio de que sí es lo que esperamos muchas veces, o a veces a lo mejor y no, ¿no? Por cuestiones de habilidades y cambio de habilidades. Pero sí es bien importante mencionar esa parte porque eso me fijé también en mis alumnos. Bueno, si tratando de respetar los tiempos, iríamos cerrando la charla, podríamos conversar de esto, ¿no? Las 24 horas del día. Eh, Desde ya la visión internacional nos ayuda a encontrar un poco la calma, a entender que somos más de mucho consuelo de tonto, suele decir un dicho, pero escuchar otras experiencias, sentir empatía por lo que sucede en otras partes del mundo y entender que estamos en distintos momentos, pero todos hemos sido atravesados por lo mismo y que esta colaboración es la que va a aportar a poder salir adelante. Y quiero insistir en el, en el espacio este que Mario abrió, refiriéndose a que el docente del mundo eh, tiene que poder encontrar ese espacio de formación en la dimensión emocional, que darle lugar a las emociones en el aula no es perder tiempo, que no es dejar de enseñar porque habilito el diálogo y porque escucho lo que le sucede al otro y empatizo con lo que le sucede al otro. Y en ese, en esos relatos, que justamente ayer hablábamos de este tema, en estos relatos que escuchamos, nosotros nos volvemos a configurar como personas. Eh, ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué sucede con nosotros después de escuchar todos esos relatos? Así que bueno, les agradezco. Leo en el chat algunos agradecimientos, muy interesantes las disertaciones. Muchas gracias a Rosalinda y a Mario. Felicitaciones a los organizadores de nuestra institución. Un saludo afectuoso para todos de parte de María José. Claudia, sí, excelentes, muy enriquecedoras. Excelentes las disertaciones. Sandra Costillo, una alumna de la licenciatura de enseñanza de inglés. Bueno, nada, again and again, gracias por estar, gracias por los tiempos y nos volveremos a encontrar en diferentes lugares y en diferentes espacios. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a Mario, a Rosalinda y a vos, Leti, también por esta coordinación. Recuerden que la semana termina el viernes, van a tener más charlas, cualquier consulta nos escriben y esta charla quedará grabada, vamos a ver cuándo nos autorizan a subirla, en caso de que la quieran compartir también con colegas. Súper, súper interesante e enriquecedora, la verdad. Felicitaciones. Muchas gracias.